Bienvenidos. Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Remanente, y a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. Es una bendición estar aquí, poder traer una palabra de edificación, de fortalecimiento espiritual en este día de domingo, segunda semana del mes de febrero, 16 de febrero. Y quiero traer esta palabra que va a ser de edificación. La semana pasada hablamos acerca del mensaje del Espíritu de Dios a través del ángel, a través de Dios hablando a través de su ángel a las iglesias de Apocalipsis. Y estamos tratando de traer el mensaje de Apocalipsis, que fue escrita hace más de 2000 años, a los tiempos que estamos viviendo hoy, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios tiene la calidad y la cualidad de poderse ajustar a los tiempos del crono humano, a nuestra cronología, porque Dios está fuera del tiempo, Él es espíritu. Él diseñó el tiempo, por lo tanto su palabra se ajusta a los tiempos pasado, presente y futuro, y nunca pasará. O sea que la palabra, aunque haya sido una profecía para alguien más, se puede aplicar en tu vida, en el tiempo de tu cronos, en el kairos de Dios. Así de que esta tarde voy a continuar con lo que hablé la semana pasada respecto a la iglesia, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Yo me quedé en la parte de la doctrina de Balaam, que representa a aquellos predicadores a sueldo, aquellas personas o líderes o servidores, ya sea cantantes cristianos, personas que se están dedicando más al beneficio financiero y monetario que realmente predicar la palabra. A gente a sueldo. Ya no es tanto el llevar el mensaje, sino es tanto la afinidad financiera. Y no está mal, porque la Biblia dice que también el obrero es digno de su salario, pero cuando el motivo no es tanto el Señor, cuando el motivo ya no es tanto el Señor, eso es lo que le sucedió a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue una iglesia donde el Señor ya no era lo primordial. Ellos hacían trabajo para Cristo, hacían el trabajo para el Señor, pero ya no era realmente el Señor en sí mismo el objeto de su tarea, asignación, ministerio, sino de que ya era realmente lo que era más el trabajo y el nombre que el Señor mismo. Nosotros podemos estar ministrando en la iglesia, podemos estar predicando, enseñando la palabra, podemos estar ministrando en la música, tocando un instrumento, sirviendo, barriendo, y a veces lo hacemos para el Señor, pero no por el Señor. Lo hacemos para que nos miren, para poder subir de ministerio, para que nos vean de que somos fieles y porque tenemos un fin y un propósito. Pero cuando es por el Señor, cuando es porque Él es la fuente de nuestro ser, no importa lo que tú hagas, lo haces con calidad y no importa que si te aplaude o no te aplaude, te reconocen o no te reconocen, lo harás y el Señor es el que se va a encargar. He oído testimonio de personas que la unción está más fuerte en la persona que barre la iglesia que a veces en el mismo ministro que está predicando la palabra. La unción de sanidad y de poder fluye a veces más por la fidelidad con la que tienen esa relación íntima con el Señor. Así de que hoy quiero traerte esta palabra acerca de la segunda parte del mensaje del Espíritu Santo para los cristianos de ahora de la iglesia de Pérgamo, y lo voy a mezclar con la enseñanza que Dios me puso para compartir a la iglesia hoy en la mañana, y es con la pregunta: ¿se olvidará Dios? ¿Habrá algo que se le olvide a Dios? ¿Y por qué Dios creó los tiempos? ¿Por qué Dios diseñó el tiempo? ¿Qué tiene que ver de que Dios haya diseñado el tiempo a que Dios, siendo el Todopoderoso, siendo el
como el omnisciente, el que está presente en todos lados al mismo tiempo, el omnipresente y el omnisciente, el que todo lo sabe, y el todopoderoso, el que todo lo puede. Si Él todo lo puede, todo lo sabe, está en todo lugar, ¿habrá algo que se le olvide a Dios? ¿Habrá algo que se le haya olvidado a Dios en tu vida? ¿Qué tiene que ver eso con la carta a la iglesia de Pérgamo, especialmente la segunda parte de la carta que hoy voy a continuar y terminarla y mezclarla con la enseñanza que Dios me puso en mi corazón compartir ahora? ¿Habrá algo que se le olvide a Dios? ¿Por qué Dios diseñó los tiempos? Padre, te doy las gracias por esta enseñanza que tú vas a compartir a través, Señor, de mí. Pero yo reconozco que sin ti yo no soy nada ni nadie. Señor, que yo necesito de tu capacidad, necesito de tu espíritu. Señor, que tú uses mi boca, mis sentimientos, mis pensamientos, mi mente, todo lo que haya en mí para poder, Señor, enviar este mensaje a aquellos que hoy y en este momento fueron diseñados desde antes de la fundación del mundo para escuchar este mensaje. Porque en ti no hay casualidad. En ti no hay accidente, en ti no hay, Señor, a suerte ni nada de eso. En ti hay diseño, hay propósito, Señor, hay una misión que cumplir. Por lo tanto, te doy las gracias por todos aquellos que nos están escuchando, Señor, en las radios de las ondas, Señor, de la frecuencia de la radio en este Valle de Coachella, como aquellos que nos están escuchando ahora, Señor, a través de las redes sociales. Este mensaje que vaya, Señor, ha llegado a España, ha llegado a Argentina, Señor, ha llegado al Perú, Señor, a Venezuela, Padre, a Puerto Rico y a muchas partes, aún en Tailandia, que escuchamos una vez que llegó este mensaje, Señor, de esta radio. Te doy la gloria por los que administran, Señor, esta radio. Que tú traigas, Señor, diseño más poderoso, más contundente. Señor, obreros que tú envíes para tu tiempo de estos últimos días, para levantar a tu iglesia, a ser el ejército con la cual fue diseñada. Fuimos diseñados a no ser solamente ovejas, sino a prepararnos para ser soldados de tu ejército. Te doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dice entonces la palabra del Señor, y muy gracias a todas aquellas personas que están sintonizándonos. Nos gustaría saber de dónde nos está llamando. Si usted tiene una petición de oración, nosotros tenemos un grupo que oramos los miércoles, intercedemos y podemos orar por su necesidad. Muchas gracias, hermana Josefa Salcido, por estarnos sintonizando. Dice así la palabra de Dios. La segunda carta, el tercer mensaje a la iglesia de Apocalipsis. Lo voy a poner en el síntesis de la relación que tiene que ver con nosotros. Yo había leído la semana pasada esta parte y aquí yo me quedé donde dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a lo que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y esta es la parte de los falsos líderes y profetas y ministros que están enseñando la palabra no correctamente al pueblo de Dios. Hay líderes que están enseñando de que la sangre de Cristo, por lo tanto, que limpia los pecados pasado, presente y futuro. Por lo tanto, tú puedes seguir pecando porque la gracia todavía te cubre. La gracia todavía se aplica a tu vida y la gracia se terminará hasta que Cristo regrese. Por lo tanto, ellos predican que por lo tanto tú puedes seguir pecando las veces que tú quieras porque Dios se ve obligado a seguir perdonándote y limpiándote porque la sangre de Cristo seguirá limpiando tus pecados pasado, presente y futuro. Pero se nos olvida de que Dios es un juez y de que Él tiene paciencia y que Él tiene tiempos señalados para los hombres. Así de que esta es una área donde se le predica lo que se le llama la multigracia o la ultragracia. En otras palabras, esta es la parte, se le conoce también como la hipergracia a esta enseñanza de exagerar y abusar de la gracia de Dios, de su misericordia y de su amor. Y eso es lo que el Señor me ha puesto en mi corazón compartir, lo que hablé en la mañana junto con este mensaje
del cuerpo de Cristo como está ahora. Ahora todo el mundo anda buscando enseñanzas de motivación, enseñanzas donde a usted no escuchar ahora de que tú tienes que vivir una vida comprometida con Dios, una vida de sacrificio. Ahora lo único que tú vas a escuchar son palabras de motivación para decirte que tú eres un campeón, que todo lo puedes. No hay nada de malo. Escúcheme, si usted cree que yo estoy exagerando, escuchen el mensaje de la semana pasada, porque ahí lo expliqué un poco mejor. No hay nada de malo en decir que tú eres un campeón y que todo lo puedes. El problema es cuando te enfocan en el ego y no en la persona de Jesucristo. Porque el ego, por muchos años, cuando estábamos sin Cristo, era el que tomaba el señorío de nuestra vida. Pero ahora en Cristo, el ego no puede estar en el señorío, no puede estar entronado. Tiene que ser Cristo el que está entronado. Por lo tanto, la Biblia dice que el viejo hombre, nuestro yo, tiene que morir, tiene que bajar, tiene que sujetarse, humillarse. 3 cosas la semana pasada terminé diciendo, creo que lo compartí. 3 cosas Dios le pide al pueblo de Dios. Miqueas, creo que es Miqueas 8:6. Dice 3 cosas: que busques misericordia, que busques justicia, ames misericordia y que te humilles delante de Dios. Ahora, dice la palabra, esto hablé la semana pasada acerca de los líderes y de los predicadores a sueldo, que en vez de llevar al pueblo de Dios a una vida de más de rectitud y de compromiso con el Espíritu de Dios para vivir una vida que agrada a Dios y no una vida que agrada al mundo, al pecado y al sistema terrenal, sino de que podamos nosotros ser los portadores de la gloria de Dios. A mí, no sé por qué, me choca cuando veo cristianos de años y que les tienen miedo al diablo. ¿Sabías tú que Satanás es un ángel creado y que los ángeles fueron creados para servir a Dios y servir a los hijos de Dios? Y tú eres un hijo, una hija de Dios. Por lo tanto, Satanás fue diseñado para obedecer, pero él se rebeló para querer enseñorear. Y no se le perdonó, porque él no fue diseñado para dar orden. Él no fue diseñado para señorear. Él fue diseñado para recibir orden y para servir. Y se rebeló y no le fue perdonado. Ahí entra lo que es el factor tiempo. Porque Dios hizo el tiempo. Lo vamos a tratar de desarrollar al final de esta enseñanza de esta tarde para que tú seas edificado y evites demasiado dolor de cabeza en tu caminar cristiano. Así que dice, y eso lo hablé la semana pasada de los predicadores a sueldo, versículos 15 en adelante dice ahora sí: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas sencillamente era el abuso de la gracia. Eso también lo platiqué hace 2 semanas, creo, cuando hablé acerca o 3 semanas atrás, de la carta a Éfeso. La doctrina de los nicolaitas era aquellos que decían que ellos podían seguir adorando a la diosa Atenas y a la diosa Diana, y todavía ir al templo a adorar a Dios, a Jesucristo. Ellos podían todavía ir a los festivales de los efesios y todavía participar de las perversiones sexuales que se hacían en atribución a la diosa Atenas y a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad y el erotismo, y todavía podían ellos entonces seguir adorando a Dios. Por eso Pablo dice, ¿cómo un cristiano me puede mezclar el cuerpo de Cristo con una prostituta? Porque ellos seguían practicando este tipo de festivales donde era perversión sexual en adoración a la diosa Diana y Atenas, y todavía iban al templo a reunirse con los hermanos y adorar a Cristo. Por lo tanto, la doctrina de los nicolaitas significaba entonces mezclar la hipergracia, mezclar la gracia de Dios con continuar pecando y que Dios se ve obligado a seguir pecando. Si usted te metes en el internet, tú vas a encontrar un sinnúmero
de mensajes de todo tipo de líderes que dicen que Dios nunca dejará de perdonar, que Dios nunca dejará de arrepentirse. Pero yo te voy a decir una cosa, están muy equivocados. Todo tiene su tiempo y aún la paciencia de Dios tiene su tiempo. Y hoy te lo voy a explicar con escritura respecto, ¿se olvidará Dios de tu vida? ¿Se olvidará Dios de ti? ¿Se olvidará Dios de algo? Si es el todopoderoso, todo omnisciente y todo lo sabe, todo lo conoce, a Él le da lo mismo la noche que el día, porque aún la noche es como luz de día delante de Él. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, por lo tanto dice, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice, pelearé contra ellos. ¿Ellos quiénes? Aquellos que se dicen ser cristianos y practican la doctrina de los nicolaitas. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que recibe. Hoy te voy a explicar qué significa el maná escondido. El maná escondido, dice la Biblia, que Jesucristo era ese maná, el maná que descendió en el desierto. Por lo tanto, cuando dice que Él dará el maná escondido, es una promesa de comida espiritual para tu alma y para que tú tengas continuación y termines tu carrera y por lo tanto tengas asegurada tu vida eterna. Entonces, si es una comida espiritual para el alma, entonces, ¿qué es el alma? El alma está compuesto de 3 partes y cada parte tiene diferentes niveles. Por lo tanto, dice la palabra de Dios de esta manera. Respecto de que dice, y que Dios cuide espíritu, alma y cuerpo irreprensible para la venida de Cristo. Está en 1 Tesalonicenses, creo que es 5:23. Ahora, la mente invalida o valida todo aquello que marcan sucesos en tu vida, en cada individuo de la persona, en tu vida, en cada individuo. La mente valida o invalida es la que se encarga de juzgar, declarar juicio por lo que ves, por las experiencias pasadas que has vivido. Por lo tanto, la mente invalida o valida. Y la Biblia dice que Dios te dará a ti el maná escondido. Quiere decir que te dará una sabiduría y un discernimiento para que tú puedas validar o invalidar lo que ves, lo que juzgas. Después dice que la mente también está compuesta de emociones, el alma está compuesta de emociones, mente, emoción y voluntad. Las emociones son negativas o positivas. Tú tienes emociones negativas cuando te enojas, cuando gritas, cuando pateas, cuando te llenas de odio, rencor, de resentimiento. Son emociones negativas. Y emociones positivas son aquellos que esto expresa gozo, alegría, satisfacción. Puedes llorar de alegría, como puedes llorar de dolor. Las emociones controlan prácticamente a las personas. Expresan lo que hay dentro de ti, pero también, si salen del lugar, te pueden controlar. Y aquí dice entonces que si Dios te va a dar a ti el maná escondido, quiere decir que todas tus emociones serán reguladas. Todas tus emociones serán totalmente alineadas conforme a su plan y su propósito en tu vida. Si tú eres cristiano y sucede algo en tu vida, tú no vas a explotar y vas a decir un montón de disparates y que después la gente te diga, ¿y no que eres cristiano? ¿Y no que dice que eres cristiano y acabas de decir una gran mala palabra y acabas de maldecir? ¿Y no que dice que eres cristiano? Y a veces se nos ocurre que cuando no tenemos control de nuestra boca, de nuestro temperamento, si somos personas explosivas y comenzamos a decir, sí, que dice la palabra de Dios, así, 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 entonces usamos la Biblia para golpear y para condenar. Y mucha gente no quiere ni acercarse a las iglesias por culpa de nuestras malas acciones, por no tener bajo control nuestras emociones. Yo aquí te tengo una noticia. Las emociones, tu mente y tu voluntad, tú no las puedes controlar. Porque si fuera así, ya lo hubiéramos hecho sin Cristo. Pero en Cristo, nosotros no la podemos controlar. Es cuando nosotros
nos rendimos a la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos da la fuerza que necesitamos para poder vencer cada área de nuestra vida. Por la fuerza, porque nuestra debilidad, dice la Biblia, es cuando el poder de Dios se fortalece. Así de que este es un tema que me puedo desarrollar por mucho tiempo y podemos pasar aquí un par de horas. Después está tu voluntad. La tercera parte de tu alma es la voluntad. Tu voluntad puede ser activa o pasiva. Cuando tu voluntad es activa, tú tomas decisiones propias y tú tomas, ¿cómo te puedo decir? Acciones cabales, razonables. Son voluntad activa porque tú eres una persona libre para decidir. O eres libre para decidir para ser siguiendo la persona independiente, o seguirás siendo una persona esclava a las opiniones de los demás o al que dirán de las personas. Por lo tanto, tu voluntad puede ser activa o pasiva. Pasiva quiere decir que tú no tienes voluntad propia. Tú no puedes decidir por ti mismo. Y esa es una parte de una maldición que dice en el Deuteronomio, que serás cola y no serás cabeza. Porque cuando tú estás bajo bendición, tú eres cabeza y no cola. Tú estarás tomando decisión, no otro estarás tomando decisión por ti y tú no serás un seguidor de otro. Por lo tanto, el Señor también promete darte una piedra blanca. Ahora ya aquí quiero hablar rapidito en 3 minutos. La piedra blanca significa que en el tiempo antiguo, en los tiempos de Juan, en los tiempos de Éfeso, en los tiempos de Pérgamo, en esos tiempos romanos y griegos, como no, el papel era algo de lujo, no había papel como ahora, lo que sí existía es que habían demasiadas piedras. Entonces, ellos usaban la pintura para pintar piedras blancas y piedras negras. Ahora, las piedras blancas era una remembranza acerca de cómo ser admitido a un evento en la entrada. Te daban piedras blancas para ir a cierto evento y se marcaba, depende del evento. Las piedras blancas eran también recompensa en los deportes a los que se lean victoriosos. Eran piedras de intercambio pacto entre amigos. Eran piedras blancas, pero depende del tamaño, de la forma y también de lo que estaba escrito. Y también en las cortes legales se le daban piedras blancas a todos los que eran libres de un delito. Cuando eran declarados inocentes, se le daba una piedra blanca y esa piedra blanca representaba que tú eras inocente. Si se te daba una piedra negra, representaba que eras culpable. Las piedras blancas eran usadas en el gobierno como decretos y anuncios oficiales. En los eventos religiosos de Pérgamo, era también casi siempre que se destruían estas piedras blancas entre los ciudadanos y los adoradores. De manera que cuando había un anuncio importante de un festival o un evento, solamente los invitados podían llevar estas piedras blancas. Los cristianos no eran invitados por la razón que los cristianos se les reconocía que no adoraban a otros dioses, solamente a Jesucristo. Por lo tanto, a los cristianos no se les daba una piedra blanca para ir a ningún evento. Pero Jesús promete darnos a nosotros una piedra blanca para declarar que nosotros somos inocentes de cualquier culpabilidad. Porque la Biblia dice de que todo el decreto que Satanás tenía en contra nuestra, estando nosotros en el mundo y en el pecado, Cristo agarró ese decreto que estaba en contra nuestra y lo clavó en la cruz y nos declaró inocente. Por eso dice ahí de que te daré una piedra. Ellos sabían de qué Jesús estaba hablando a través del apóstol Juan, porque ellos sabían de lo que estaba sucediendo. Acuérdense que yo les dije que Cristo hablaba a cada iglesia de cada ciudad de Apocalipsis. Depende del evento y de lo que sucedía en cada ciudad. Ellos entendían el mensaje de lo que estaba diciendo el apóstol Juan. Y por lo tanto, tuve que investigar, tuve que comprar historia para poder traerte esta pequeña. Esta es una enseñanza que nosotros dimos de Apocalipsis que ha durado casi 4 meses en nuestra iglesia, en nuestro servicio, en nuestro ministerio. Así de que
Jesús promete dar entonces esta invitación a todos sus seguidores para la ceremonia más grande, que es las bodas del Cordero. Así de que Dios le está prometiendo particularmente a estos cristianos de esta iglesia de Pérgamo, que estaban siendo perseguidos, estaban siendo ultrajados, estaban siendo totalmente asesinados. Y el Señor también le dice a la iglesia lo que estaba sucediendo, lo malo, y también le está dando a ellos una esperanza. A los que venciere se les va a dar una piedra blanca con su nombre, que se mostrará en las cortes del cielo, declarando que ya no son culpables de sus pecados. Eso representa, porque Jesús aceptó la piedra negra de juicio por ellos, por ti y por mí. El Padre no recordará nunca esos pecados, y Jesús echará esa piedra negra que dice que lo echará en el fondo del mar y nunca más se acordará de ello. Él nos separó del pecado, así como el este es del oeste. Jesús dice que Él nos dará un nombre nuevo en la piedra, que nadie sabrá excepto el que lo reciba. En la Biblia, el nombre de la persona refleja naturaleza y carácter de la persona. Nombre nuevo en el cielo representa nuestra herencia personal en Cristo Jesús, conforme Apocalipsis 22:4, que te lo voy a leer para que mires qué es lo que dice Apocalipsis 22:4. Dice así la palabra de Dios: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Y puse aquí Tito capítulo 2, verso 11 al 13, para terminar esta parte acerca de la carta a Pérgamo. Tito capítulo 2, verso 11 al 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios, gran Dios y Salvador, Jesucristo. La semana pasada también yo hablé respecto, ¿es Dios injusto? ¿Se equivoca Dios? Pero eso hablé la semana pasada. Los que no han podido ver en esta radio, usted puede ir al video de la semana pasada y ver esa enseñanza de la semana pasada. Hoy voy a continuar esas dos preguntas, pero con dos preguntas más, mezclándola con lo que acabamos de leer acerca del tiempo, acerca de que Dios no se acuerda de nuestros pecados. Entonces viene la pregunta: ¿se olvidará algo Dios? ¿Se le olvidará algo a Dios? Si Dios es todopoderoso, como dije al principio, omnisciente, omnipotente, todo lo sabe, todo lo conoce, ¿se le olvidará algo a Dios? Entonces, si Dios no se le olvida nada, ¿por qué entonces Dios tiene que recordar? ¿Por qué Dios creó el tiempo? ¿Cuál es la razón que sujetó toda la creación bajo la plataforma tiempo? Te voy a leer rapidito entonces el libro de Isaías capítulo 49, versículo 15. ¿Por qué Dios, cuando dice, se le olvidará algo a Dios? Isaías capítulo 49, versículo 15, dice de esta manera: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios promete por Él mismo que Él nunca se olvidará de ti. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Y la pregunta era, ¿se olvidará algo Dios? Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice de esta manera: porque Dios no es injusto para olvidar nuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Fíjese bien, dice que Dios no se va a olvidar de lo que usted ha hecho por Él
y para Él. Ahora, ¿por qué entonces dice la Biblia, cuando Él dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos tales y tales cosas, y Dios dice, no sé quiénes son, no los reconozco? ¿Qué sucedió para que Dios se le olvidara? Si Él dice que Él no se olvida, te voy a llevar entonces a lo que la palabra de Dios dice, que Dios se recordó. Fíjese bien, si a Dios no se le olvida, ¿por qué Dios tiene que recordar? Yo te tengo que dar a ti base bíblica para que tú entiendas qué es lo que Dios dice cuando dice en el libro de Apocalipsis, cuando le dijo a Pérgamo, de que el que venciere se le dará una piedra blanca. El que venciere se le dará una, porque es un evento que va a suceder. Ellos conocían que la piedra blanca representaba inocencia cuando había un juicio. También representaba la entrada a un evento importante. Así que, Salmo 136, y vamos a leer el versículo 23. Dice de esta manera: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y en el libro de Éxodo capítulo 2 dice algo todavía más profano, algo todavía más profundo, algo todavía más que la verdad nos hace a nosotros reflexionar acerca si Dios siempre perdona. ¿Perdonará Dios siempre? ¿Siempre, siempre? Mire lo que dice Éxodo capítulo 2, versos 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre o la esclavitud, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dice que Él se acordó cuando ellos gritaron y Dios oyó. Él se acordó del pacto. Para que alguien se acuerde, quiere decir que tuvo la intención de olvidarse. Hubo un evento que lo hizo olvidar. Después dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿En qué punto de tu vida haces tú algo que Dios ya no te reconoce y se olvida quién tú eres? ¿Habrá un evento en tu vida que tú has tomado una decisión por lo cual has vivido en ese problema, en esa encrucijada, en ese callejón sin salida, y como que Dios no responde? ¿Como que Dios no está haciendo nada? ¿Qué es lo que hizo que Dios se olvidara entonces del pueblo de Israel? ¿Y tú crees que si Dios no hace excepción de persona, lo va a hacer, no lo va a hacer con nosotros? Vamos a mirar, si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y es el mismo Dios que no cambia, porque Dios dice, yo no cambio. Si su personalidad no cambia, y no me malinterprete, porque hay mucha gente que aquí me pueden sacar Biblia y decir, es que estamos en los tiempos de la dispensación de la gracia. Acuérdese que, ¿de quién es el reino? Es de Él. ¿De quién la tierra? Es de Él. ¿De quiénes son los protocolos y los reglamentos? Es de Él. Nosotros no somos los que controlamos a Dios. Nosotros no somos los que manipulamos a Dios. Nosotros fuimos llamados para ser colaboradores con Dios y ser sirvientes y embajadores de su reino. No se equivoque. Hay muchos líderes, muchos llamados apóstoles, profetas y etcétera, etcétera, que creen que porque tienen un gran ministerio y que porque tienen ellos la unción supuestamente, ellos pueden manipular al Espíritu Santo y manipular a Dios como se le antoja la gana. Lo siento mucho, pero hoy se nos va a caer la mentira de todo lo que se está enseñando, y te voy a mostrar quién es nuestro Padre Celestial, el amor que Él nos tiene y lo que Él nos está ofreciendo. Fíjese bien, te voy a mostrar
¿Dónde dice la Biblia por qué Dios se olvidó de Israel? ¿Y por qué Dios también nos dice a nosotros la advertencia que se puede olvidar de nosotros? Vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 6. Libro de Oseas, capítulo 4. Oseas, si tú tienes tu Biblia y estás acompañándome, el libro de Oseas está después de Daniel. 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hay mucha gente, hasta ahí se paran. Pero esa no es la respuesta porque Dios se olvidó. Ese es solamente la puerta. Pero la consecuencia está aquí. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Por eso dice en el libro de Éxodo, y que Dios al verlos se acordó quién eran ellos, porque se olvidó que eran hijos de Jacob, de Isaac y de Abraham. ¿Por qué? Porque aquí dice: si tú te olvidas de la ley de tu Dios, me olvidaré de tus hijos. Y en el libro de Salmos 106, versículo 45, el Señor también da como un respaldo a lo que acabamos de hablar. Salmos 106, versículo 45, dice de esta manera para decirte: si Dios no se le olvida, fíjate bien, si Dios no se le olvida, ¿por qué se tiene que recordar? ¿Qué es lo que provocó que Él se olvidara? Te lo acabo de mostrar en Oseas capítulo 4:6, y en Salmo 106, versículo 45, dice: y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Hay dos razones que Dios se olvida. Dios nos olvida cuando nosotros olvidamos de su palabra, de obedecer sus mandamientos y sus preceptos. En Isaías 43:25, el Señor promete no olvidar y no acordarse de algo. Pero ¿qué es lo que provoca que Él se olvide? Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Pero en Hebreos 10, 16, 14, 16 al 17 dice: este es el pacto. Fíjese bien, aquí dice que Dios se acordó del pacto de Abraham, de Isaac y Jacob. Y dice, y los reconoció. Entonces hay una interacción, hay una relación directa entre el pacto y quiénes son ellos. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Si Dios promete no acordarse, si Dios promete no acordarse ni aún de la iniquidad, iniquidad quiere decir inclinarme a los pecados de mis antepasados. Entonces, ¿qué es lo que hace que Dios se olvide de nosotros? Cuando nosotros le damos la espalda a su palabra y a su presencia. ¿Qué es lo que hace que Dios se acuerde de nosotros? Cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Cuando Dios se cansa de arrepentirse, ¿sabía? Eso lo hablé la semana pasada. En el Jeremías capítulo 15, verso 6, dice: ya me cansé de estarme arrepintiendo. Si tú no lo quieres creer, léelo. Jeremías capítulo 15, verso 6. ¿Cuándo es que Dios se cansa de arrepentirse? Cuando nosotros persistimos en seguir agradando la carne, el ego y el sistema del mundo más que a Dios. Cuando nos importa la verdad muy poco, qué es lo que Dios dice, y hacemos lo que se nos antoja la gana y no reverenciamos a Dios. Ten mucho cuidado, porque si Dios no hace acepción de personas, y si dice que Él no perdonó
a las ramas naturales, mucho menos perdonará, dice, a las ramas silvestres, que eres tú y yo, que fuimos injertados en el árbol verdadero que es Cristo. A nosotros se nos advierte a que nosotros tengamos muchísimo cuidado de no abusar de la gracia de Dios y del perdón. Y es aquí donde entra ahora el misterio por qué Dios creó el tiempo. ¿Cuál es el misterio que Dios tiene que ver con el tiempo? El misterio es la siguiente pregunta. Esta pregunta de por qué Dios creó el tiempo tiene que ver en una relación entre la actitud de Dios de olvidar, de recordar y de perdonar. ¿Por qué Dios creó el tiempo? ¿Qué pasaría si no existiera el tiempo y solamente existiera eternidad y tú y yo pecáramos? ¿Qué pasaría con ese pecado si no existiera tiempo? Permanecería eternamente ese pecado. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a Satanás y a los ángeles que cayeron, porque cuando ellos pecaron no había el tiempo. Ellos existían en la eternidad pasada. Ellos vivían en la eternidad. Por lo tanto, por eso es que Satanás y los ángeles caídos nunca serán perdonados. He oído predicadores hablando de que Dios se va a compadecer al final de Satanás, porque Dios es amor. Y que Dios se va a compadecer si la misma Biblia dice que Satanás nunca será perdonado. Que el lago de fuego, el infierno, también fue diseñado para él y sus ángeles caídos que le siguieron. ¿Por qué entonces Dios creó el tiempo? ¿Sabes por qué Dios creó el tiempo? Para revelar al hombre y a los seres invisibles, los que existían de eternidad a eternidad, sean ángeles caídos o ángeles que están con Dios, de que quién es Dios y las riquezas de su amor, de su misericordia y de su justicia. Por eso Dios creó el tiempo. Y ahora yo te voy a revelar qué es lo que Dios dice en su palabra, por qué Dios creó el tiempo. Eclesiastés capítulo 3, versículo del 1 al 8, dice de esta manera la respuesta de Dios, por qué Dios creó el tiempo. Y de ahí te voy a llevar a 4 etapas para que tú te des cuenta por qué Dios se olvida. ¿Se olvidará Dios de ti? ¿Llegará un momento que Dios podrá olvidarse de ti? ¿Llegará un momento en que Dios sujetará el tiempo o se cortará el tiempo en tu vida? Mire lo que dice el libro de Eclesiastés capítulo 3 del 1 al 8. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar. ¿Tendrás tu tiempo? ¿Controlas tú el tiempo de callar o no puedes callar cuando hay pleito? Tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Por qué Dios diseñó el tiempo? ¿Qué es lo que marca el tiempo en la tierra esa en la que vivimos? ¿Qué es lo que marca el tiempo? Las 4 estaciones del año: invierno, primavera, verano y otoño. Y no lo estoy dando tal vez en el orden que va, pero lo voy a poner en el orden que yo busqué para decirte de esto. ¿Por qué Dios diseñó el tiempo? ¿Por qué Dios le promete a los de la iglesia de Pérgamo que si ellos resisten hasta el final, se le dará una piedra con el nombre para entrar entonces al evento más grande que es irnos con el Señor y estar en su presencia para siempre y formar parte
del cuerpo de Cristo en ser la novia Cala, la esposa de Jesucristo, y estar en la boda del Cordero. Hay 4 etapas que Dios diseñó para reflejar lo que hay en el corazón de los hombres. Número 1 es la estación del invierno. ¿Qué tiene que ver la estación del invierno? Y estas 4 estaciones, si tú escuchas atentamente, estas 4 estaciones tú las puedes estar viviendo en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en la relación con tu trabajo, en la relación con tus familiares, en relación con los vecinos, con la iglesia, en el ministerio. Estas son las 4 estaciones que marcan la vida de los hombres y de los cristianos. Pero ahora en Cristo tiene más afinidad, tiene más significado y más impacto. El invierno es la etapa caracterizada por el temporal de frialdad y la dureza y la amargura por el frío y la nieve. Las capas de hielo representan el frío silencioso, generalmente asociado por la soledad, heridas, enojo, desilusión y sentimiento de rechazo. ¿En qué etapa de tu vida tú estás? Y te lo voy a repetir, te voy a decir las 4 etapas de las estaciones que hay en el corazón de los hombres, porque Dios diseñó el tiempo. La etapa del invierno es la etapa caracterizada del temporal de la frialdad, la dureza y la amargura. Las capas de hielo representan el frío silencioso, generalmente asociado a la soledad, las heridas, el enojo, de la desilusión y sentimiento de rechazo. Pero ¿sabías tú que todo aquello que pareciera para ti un fracaso, un callejón sin salida, para Dios es la oportunidad de mostrar quién es Él? Porque ¿cuál es el efecto al final de que estas capas de hielo, cuando se derriten, sirve como para regar la tierra y traer abundancia de agua a los depósitos que en el verano se secaron, que se necesita cuando se necesita sembrar? Entonces, lo que para ti suena como rechazo, sentimiento de rechazo, desilusiones, enojo, heridas, soledad, sencillamente también es la oportunidad de Dios de regar su agua, su poder, su palabra, para traerte todo aquello que pareciera que está muerto. Número 2, la primavera. Es el tiempo de traer nuevos comienzos. Esta es la etapa que es caracterizada por el gozo, la esperanza y la felicidad. Hay una actitud de gratitud, de anticipación del futuro, con buenos ánimos. Hay planeamiento, edificación y comunicación. Porque eso es lo que hace la primavera. Todo comienza a germinar. Todo comienza a crecer. Son nuevos comienzos, nuevos planes, nueva oportunidad, nueva esperanza. ¿Estás en esa etapa? ¿O estás en la etapa del invierno? Después viene la etapa del verano. Es el tiempo caracterizado por la felicidad, la satisfacción, los logros, la unión. Es la actitud similar a de la primavera, porque hay edificación, hay planeamiento, hay comunicación, pero también aquí es la parte de buscar ayuda cuando se necesita. ¿Por qué? Porque es la cosecha. Es donde está la abundancia, es donde la familia se reúne para poder compartir los logros que se lograron cumplir. Esta es la parte donde hay satisfacción, donde hay unión, donde la gente se reúne para participar de la cosecha, de aquello que tanto trabajaste. El otoño es el tiempo acompañado por la sensación de agotamiento emocional, sentimientos de rechazo, temor y tristeza. Está caracterizado por la preocupación, por el estado de incertidumbre acerca de a dónde van las cosas, y trae resultados de culpabilidad, inseguridad, descuido, fallar de enfrentar los problemas. Y eso trae por consecuencia sentimientos de que te sientes o emociones de que estás desatendida o desatendido. Lo voy a volver a repetir. El otoño es la época
donde las hojas caen, donde vienen los cambios más fuertes. Se está preparando para algo nuevo, de que todo tiene que morir. Pero es la etapa de sensación de agotamiento emocional, sentimiento de rechazo, de temor, de tristeza acerca de lo que van, dónde van las cosas, porque el verano tú trabajaste tanto y esos logros los has querido compartir, pero no pudieron compartirse y vino el tiempo de cambio, el tiempo de morir. Y esas satisfacciones, esos logros, esa parte de felicidad, de unión, de edificación, de planeación, no se realizó y por lo tanto produce temor, rechazo, tristeza, culpabilidad, inseguridad, descuido. No enfrentan los problemas y trae entonces sentimientos de estar desatendidos. Las 4 estaciones naturales de la tierra son el reflejo de las 4 estaciones del corazón de los hombres y las mujeres, sujetos a los tiempos de los cambios. Los cambios provocan madurez, subir a otro nivel, revelan los secretos escondidos del corazón. Si no aceptamos los cambios positivamente, entonces, escuche bien, entonces estaremos viviendo en el pasado, en los recuerdos, en la herida, en los fracasos, en la culpa, en el odio, en el señalamiento. ¿Por qué Dios diseñó los tiempos? Para que nosotros miremos que si hay tiempo de caída, hay tiempo de levantarse. Si hay tiempo de haber fallado, es tiempo de restituir y redimir. En el libro de Salmos, capítulo 95, versos 10 y 11 dice, 40 años. ¿Cuántas estaciones trae el año? 4. 40 años. ¿Cuántas estaciones Dios vivió con el pueblo de Israel? 40 por 4 son 160 estaciones que el Señor vivió con Israel. Y si las estaciones son el reflejo de lo que hay en el corazón de los hombres, sujeto al tiempo de los cambios, 40 años, dice, estuve disgustado con esta generación y dije, pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, juré en mi enojo, que no entrarían en mi reposo. ¿Cómo le quedó el ojo con aquellos que dicen que Dios siempre perdona? ¿Dónde queda entonces la parábola de las 10 vírgenes, que 5 quedan fuera y 5 que están adentro? ¿Dónde queda entonces que Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto? No te conozco. Isaías 63:10, y con esto cierro para hacer una oración por todos aquellos cristianos que han sentido que Dios se ha alejado de tu vida, que tú has sentido como que la presencia de Dios ya no está contigo, ya no escucha la voz de Dios, aunque lee la Biblia no le encuentra sabor, no le encuentra satisfacción. Hay demasiados cristianos que dicen, no entiendo la Biblia, Dios no me habla. ¿Cómo hago? La Biblia, por más que lea, no la entiendo. ¿Cómo puede ser si el Espíritu Santo que está en ti es el que la escribió? Isaías 63:10 da la respuesta contundente. ¿Por qué Dios se olvida? ¿Por qué Dios se recuerda? Y también por qué Dios nunca se olvida. Isaías 63:10. Si usted tiene con qué apuntar, apúntelo. Porque esto es, como dicen en inglés, profound. Esto es profano. Esto es, wow, esto está profundo. Dice, mas ellos fueron rebeldes. Hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo, hablando del Espíritu Santo, y él mismo peleó contra ellos. Se lo voy a volver a repetir. Mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos.
Hay muchos cristianos que creen que pueden vivir la vida como se les antoja sin darse cuenta que tenemos que regirnos conforme a su escritura, a su palabra que Él nos dejó. Porque este es su reino, este es su protocolo, este es su diseño, este es prácticamente su mundo. Este mundo que estamos viviendo, aunque dice la Biblia que el príncipe es de este mundo, pero Dios va a venir a reinar 1000 años y este mundo, esta tierra va a ser otra vez destruida, otra vez vuelta hecha nueva, porque Apocalipsis 22 dice, y vi cielos nuevos y tierra nueva. Perdón, Apocalipsis 21:1. Vi cielos nuevos y tierra nueva y el mar ya no existía. Dios tiene el control de todo y todo está sujeto al tiempo por los juicios que Él va a traer. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo dijo, no contristéis al Espíritu Santo con el cual ustedes fueron sellados. Y aquí este libro de Isaías 63:10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Dios no hace excepción de personas. Y si Dios lo hizo con el pueblo de Israel, que son las ramas naturales, ¿cuánto lo hará con nosotros la iglesia, que somos los gentiles y las ramas silvestres? Y que por muchas veces, por ignorar la palabra y no conocer a Dios como es, mancillamos la sangre de Cristo vez tras vez y somos rebeldes por naturaleza. Somos duros de nuca, de lomos. Quiere decir que no nos gusta humillarnos, aunque cometamos el error. Tengamos mucho cuidado de no quedarnos fuera, porque Jeremías 15:6 dice, me cansé de estarme arrepintiendo. Dios está comenzando a revelar secretos de su palabra de los últimos tiempos, porque Él está preparando un ejército que va a combatir con la horda de Satanás, porque acuérdese, Satanás fue creado para obedecer, no para ser el Señor. Y Él no quiere que el cristiano aprenda a caminar en la autoridad que Cristo, y por eso tiene a muchos predicadores que los ha engañado diciendo que la autoridad de echar fuera demonios y reprender solamente son de ciertas personas escogidas o de ciertos grupitos de intercesión. Se equivocan. Jesucristo dijo, todo aquel que crea en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, pondrán la mano sobre el enfermo y sanarán. Aunque bebas cosas mortíferas no te hará daño, tomarás en tus manos serpientes, escorpiones. Toda autoridad sobre el todo por el enemigo. Señor dice, yo te lo he dado. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tú no fuiste llamado para ser oveja toda tu vida. Tú y yo fuimos llamados para ser ovejas del pastor, pero después de oveja hemos sido llamados para ser soldados, hombres y mujeres maduros, para caminar en la autoridad y comenzar a poseer. La razón por qué este país y los países de nuestros países están como está en la política, por culpa de la iglesia y de los ministros que no caminan en la autoridad, que no caminan imponiendo el poder de Dios en el mundo espiritual, y Satanás está ganando terreno. Y lo ha hecho por miles de años. Así que, ¿qué vas a hacer? Voy a orar por ti. Levanta tu mano ahí donde estás. Y nos vamos a arrepentir delante de Dios y decirle, Señor, perdónanos. Perdónanos por, Señor, provocar al Espíritu Santo que ha estado morando en nosotros. Porque ahora tu palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Que tú no habitas en templo hecho de manos, sino en el corazón de aquellos que te reciben. Espíritu Santo, por favor, perdónanos por ser rebeldes, por no obedecerte. Perdónanos cuando nos levantas en las mañanas para buscar tu rostro y queremos seguir durmiendo. Perdónanos por no tomar tiempo en leer la palabra. Perdónanos por no amar, Señor, a nuestros hermanos, por no perdonar, Señor, por tener resentimiento. Y tu palabra dice que aquel que dice que es hermano, pero aborrece a su hermano en su corazón, es un homicida, y ningún homicida entrará al reino de los cielos. Tú no te equivocas, oh Dios. Perdónanos. Tú vienes a limpiar tu iglesia de entre el trigo y la cizaña. Tú vienes a limpiar entre las cabras y las ovejas. Tú vienes, oh Dios, perdónanos.
Ayúdanos, Señor, a reafirmar nuestros pasos en ti, a corregir nuestros caminos. Ten misericordia a aquellos que me están oyendo ahora. Padre, dale el poder de tu palabra, porque tu palabra dice que el Espíritu Santo es el espíritu de poder, de amor y dominio propio, no el espíritu de temor. Oh, Sheketoroma. En el nombre de Jesús, aquí hay alguien que está teniendo como un dolor en el corazón. Yo reprendo todo infarto. Yo reprendo todo dolor del corazón. Todo cáncer en los pulmones. Ahora ordeno que suelte tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo dolor en tus arterias, en tus venas, en tus articulaciones, de tu corazón. Ahora todo soplo en tu corazón lo reprendo en el nombre de Jesús. Y sé sano. Nuevos riñones, hígado, páncreas. Ahora en el nombre de Jesús. Sangre nueva. Toda leucemia se va en el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Mi nombre es Ernesto López. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios me lo bendiga. Y nos vemos la próxima semana. Nuestro ministerio Palabra de Fe Viviente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Esto fue Palabra de Vida en la voz de Ernesto López.